Vamos a ubicarnos en la corte de Lisboa a mediados del siglo XVI. Y hablaremos de Sebastián. Sebastián era el hijo del príncipe Juan de Portugal, nieto y sucesor del rey Juan III. Con la muerte de su abuelo en 1557 y habiendo ya fallecido su papá, hubo años de regencia y en 1568 Sebastián llegó al trono con la mayoría de edad. Dice la crónica que, poco preparado para el oficio del rey, Sebastián dejó los temas de gobierno en manos de validos y se interesó por asuntos de guerra y por conquistar a los musulmanes del norte de África. Eran tiempos de expansión portuguesa. Durante ese periodo continuó su acción territorial en Angola, Mozambique y Malaca. También se produjo la anexión de Macao, allá donde Judas perdió el poncho. El joven rey Sebastián tuvo una juventud un poquito mística. Se convenció a sí mismo de que era un gran capitán de Jesús en una gloriosa cruzada contra la expansión del poder turco en el norte de África. En medio de aquel berretín de cruzado, armó un ejército real para marchar sobre Tánger. Sebastián desoyó a aquellos que le decían que su avance era una locura. Ahí estaba su tío, el rey español Felipe II, que era hermano de la mamá de Sebastián, Juana de Austria. Pero la cuestión fue que Sebastián no le dio bolilla al tío. Una gran flota partió de Belém, allí donde venden bolas de fraile. Sí. En 1578. Está de Lisboa, está a media cuadra. Bien. Entre galeones, carabelas y galeras llevaban en total 20.000 hombres. Deseoso de entrar en acción, el joven rey condujo a sus tropas desierto adentro para enfrentarse a unos ejércitos que eran el doble del suyo, bajo el liderazgo de Malay Abd al-Malik, el sultán Saadir de Marruecos. Desde el principio hubo presagios desfavorables. El ejército iba acompañado por miles de criados, esclavos y prostitutas, cuyo trabajo era favorecer que los nobles se sintieran a gusto y cómodos. Ya sabe cómo son estas cosas. Para facilitar el transporte, el rey también llevaba más de 1.000 carros. El ejército se desplazaba con mucha lentitud y cuando llegaron a la zona que buscaban, las fuerzas del enemigo ya estaban allí esperándolos. El ejército de Al-Malik era una fuerza profesional que probablemente contaba con 70.000 hombres, incluyendo unos 25.000 de caballería. Así, el 4 de agosto de 1578, el día más caluroso de la estación, el ejército cristiano, en el que servía la flor y nata de la nobleza portuguesa, con el joven rey de 24 años a la cabeza, fue aniquilado por las fuerzas bereberes en la batalla de Alcázar Quibir. A lo largo de las 6 horas de batalla murieron tal vez 8.000 cristianos, entre los que estaba el rey Sol. Según algunos, el cuerpo del rey nunca se encontró. Posiblemente sus ropas fueron saqueadas por los vencedores y al cuerpo, que debió quedar abandonado en la región del combate, se lo devoraron las... Esta muerte trajo el siguiente problema. Sebastián no tenía descendientes y entonces el rey de España, Felipe II, aprovechó la situación. Entró en territorio portugués decidido a imponer su pretensión al trono. Felipe reclamaba la corona portuguesa por ser nieto del rey Manuel I. La madre de Felipe, hija de Manuel I, era Isabel de Portugal, famosamente la mujer de Carlos V. La cuestión fue que en abril de 1581, en el convento de la Orden de Cristo de Tomar, se congregaron las cortes y se procedió al juramento del rey español como heredero
de la corona de Portugal. Ese es el momento de la mayor extensión del Imperio Español, ya que gobernaban sobre Portugal y todas sus colonias. Uno de los modos de resistencia a esa anexión fue ciertamente curioso. Apareció una creencia conocida como sebastianismo, que explicaba que se produciría la resurrección de Sebastián y su regreso al trono. Dentro de esa creencia, algunos aseguraban que no hacía falta una resurrección, puesto que Sebastián no había muerto. Decían que el rey podía estar escondido, que tal vez estaba en peregrinación, o como el rey Arturo en Avalón, podía estar esperando la hora de su segundo advenimiento en alguna isla encantada. Uno de los divulgadores más populares del sebastianismo fue el poeta Antonio González Bandarra, conocido simplemente como Bandarra. Era zapatero y dedicó su vida a la divulgación en verso de los asuntos cotidianos. Esos versos fueron incluidos en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, en el índice. Entre otras cosas, Bandarra compuso muchos versos en los que cantaba por el retorno del deseado, como era llamado Sebastián. Y esos versos los cantaba todo el pueblo de Portugal. En aquel marco se presentaron unos cuantos diciendo que eran el rey perdido, ¿no? Y todo para demostrarle a Felipe II que no tenía ningún derecho a proclamarse rey del Portugal. Una de esas apariciones fue la de un hombre llamado Gabriel Espinosa, conocido como el pastelero de Madrigal. La crónica dice que las brumas rodean su lugar de nacimiento. Mientras en Madrigal se le tiene por hijo de la villa, sin embargo se apunta a Toledo como el lugar más probable de su nacimiento. El caso es que Espinosa se hizo pasar por el rey Sebastián. Y eso lo hizo ayudado por un monje de uno de los monasterios de la localidad donde vivían ambos, que era Madrigal de las Altas Torres. El monje, llamado Fray Miguel de los Santos, había conocido al verdadero rey Sebastián y, aprovechando el parecido físico de Gabriel Espinosa con el rey Finao, comenzó a decir que el soberano había vuelto. Un detalle que es este. No había muchos pelirrojos en aquel tiempo, o en aquel lugar, y parece que Sebastián era colorado, y el pastelero también. Para que el suceso no quedara solo en un rumor provinciano, Fray Miguel y el impostor, Gabriel Espinosa, aprovecharon la presencia en el convento de Madres Agustinas de Madrigal de una sobrina de Felipe II, una princesa que se llamaba María Ana de Austria y Mendoza. Esta dama, aunque pariente de Felipe, era muy ambiciosa y se tragó el cuento del regreso de Sebastián. O más bien le convino creerlo. Es que Gabriel Espinosa le prometió casarse con ella y hacerla reina de Portugal si recobraba el trono. María Ana, para solidificar la pretensión de Espinosa, le regaló joyas de la corona y le dio cartas en las que lo trataba de majestad. De ese modo, con el apoyo de María Ana, Gabriel Espinosa inició el camino hacia Lisboa a la espera de conseguir que el pueblo lo defendiera. Pero la reacción de Felipe II nos hizo esperar. Es que pronto llegó a la corte de Lisboa el rumor del regreso de Sebastián, algo muy esperado por los portugueses, y el rey Felipe decidió apresar a todos, a Fray Miguel, a Gabriel Espinosa, a la princesa María Ana y a todos los que pasaban por ahí. Y se inició un proceso. Gabriel Espinosa fue torturado y finalmente se lo sentenció a morir en la horca, hecho que sucedió el 1 de agosto de 1595. Cuentan que en el patíbulo Espinosa sostuvo su impostura y murió con gran valor,
negando su delito de traición y gritando antes del nudo fatal que la corona de Portugal le pertenecía. Luego de muerto, lo desmembraron y su cuerpo fue repartido y expuesto como castigo ejemplar. Fray Miguel de los Santos fue trasladado a Madrid, lo rebajaron a laico y lo ahorcaron en la Plaza Mayor. A María Ana se le perdonó la vida, pero fue condenada a guardarse a perpetuidad en un convento. Se la rebajó a la condición de monja sin trato de favor alguno. Su suerte cambió, sin embargo, con la muerte del rey Felipe II en 1598, cuando su sucesor y primo de la monja, Felipe III, la perdonó y la llevó al convento de Madrigal, del que con el tiempo terminó siendo priora. Finalmente, en 1611 fue nombrada abadesa perpetua de las huelgas reales de Burgos, la mayor dignidad eclesiástica que podía concederse a una mujer en aquella época. María Ana murió en 1629 diciendo que supo ser compañera de un rey. Han quedado dudas acerca de la verdadera identidad de Gabriel Espinosa. Algunos dicen que pudo ser un hermano bastardo de Sebastián y de ahí su parecido físico. De hecho, en el proceso Espinosa declaró que no conocía a sus padres, que lo habían abandonado en un orfanato. Incluso cuando era juzgado, aseguraba que no podía pasarle nada, pidiendo insistentemente hablar con el rey Felipe II. Espinosa decía que su parecido a Sebastián era tan pronunciado que el rey lo reconocería inexorablemente. Pero Felipe nunca concedió la entrevista. Una última cuestión. Un tipo que se emocionó con esta historia fue José Zorrilla, el de Don Juan Tenorio, ¿no? Escribió una obra de teatro que se llamó Traidor, Inconfeso y Mártir. Traidor, Inconfeso y Mártir, que se publicó en 1849. Estando ya en la horca, el pastelero, que para Zorrilla en su obra era redondamente Sebastián, sin impostura ninguna era el rey, se despide de la despedida del rey. Sacrifico mi vida a sostener esta patraña que mi historia desde hoy hará famosa. Ahogad la duda, morir debo, si no por Sebastián, por Espinosa. Bueno, me gustó este último verso. Sí. Sacrifico mi vida a sostener esta patraña que mi historia desde hoy hará famosa. Ahogad la duda, morir debo, si no por Sebastián, por Espinosa. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Bueno, este tipo Sí. era zapatero o pastelero. Pastelero. Ah, ¿y quién era el zapatero? No, el zapatero era el poeta Bandarra, aquel cuyo libro, Antonio González Bandarra, ese poeta, ese era zapatero. Y que fue el más popular divulgador del sebastianismo. Entonces, en homenaje a ese zapatero, vamos a escuchar el tango que se llama Giuseppe el Zapatero. Canta Gardel. Ahora que Hablaremos estamos solos, esta noche podemos hablar de la llegada de la Inquisición a Andaremos por Portugal. Mongolia, por Portugal y por España. Y hablaremos porque la Temujin, aparición el de gran los tribunales Genghis Khan, imperiales en vivió a Portugal caballo prácticamente. ocurrió de un modo muy entre particular en dos los sentidos. siglos XII y Fue XIII. un hombre solo el que lo hizo entendí. y su método fue Está muy hablando extraño. Vamos a ver El redactor lo que de la sucedió. época en que vivió Genghis Khan. No A bien caballo entre terminemos los con las siglos peregrinaciones XII y XIII. Pensé que a había vivido a caballo, la fiesta lo cual de también Arlao, es cierto. que terminan todas con la puerta A los abierta. 30 y pocos años ya era el hombre más poderoso de Occidente. Desde los Genghis comienzos Khan del siglo murió muy mayor, XV, no se sabe si el con Papa 60 Bonifacio o IX 70 años, no parece muy estaba mayor, intentando pero era inútilmente muchos años instalar para la época. Inquisición La en muerte el le reino vino de Portugal. de una forma impensable Había nombrado para a un mongol, dominico llamado porque se cayó del Vicente de caballo. Lisboa
inquisidor general. Le digo, mire, usted Su muerte es se produjo para inquisidor peor. general. En Pero mitad de una a batalla Vicente de Lisboa no le cerca fue del bien. Tíbet. El rey de Portugal, Pero Juan sus I, hombres mantuvieron escribió oculto al el Papa dato para decirle para que el enemigo no se el beneficiara de la mala establecimiento de la noticia. Inquisición en su Yo como es reino esto cuando dice se oponía murió al Genghis bienestar de Khan, sus ya todos se vasallos, hacen los peores. a sus propios intereses y al interés de Solo la cuando reina. se produjo el Mira triunfo, vos. los hombres de Granham Dijo además que iniciaron había notado en el traslado. trabajo de Vicente de Lisboa Genghis Khan algunas está anomalías. muy bien enterrado. El Papa Bonifacio Tanto que no hay atendió los forma reclamos de Juan de I encontrarlo, y pese a que revocó buscan arqueólogos, los poderes que había historiadores concedido de todos los países desde a- hace cientos de años. a los inquisidores. Es que se puso mucho cuidado Autorizó de que nadie incluso supiera a un tal Marcos, a que dónde era lo iban a obispo de enterrar. Sinigaldia, para absolver a los Le que preocupaba Vicente de que Lisboa nadie profanara había su tumba. acusado. Todos los que salieron al paso del cortejo Reubicó fúnebre en sus cargos a todos fueron los que el pasados tipo a había cuchillo. echado. ¿Para qué? Para que nadie supiera bueno, en qué mucha dirección gente se vio libre del iba el temor de cuerpo. que les confiscaran sus bienes. La cosa no Después de terminó aquel aquí. intento, Nada menos que 2000 el Papa sirvientes siguiente, construyeron Clemente la VII, tumba, también intentó y una vez que la terminaron, Inquisición fueron tuviera asesinados residencia por 800 fija en soldados Portugal. para que ninguno Pero pudiera no hubo contar caso. dónde estaba el entierro. Unas disputas Claro, estos entre la 800 curia soldados romana, siempre más cerca no de corrieron España, mejor ¿no? y la suerte corte porque de como Lisboa, también ellos sabían impedían dónde estaba enterrado, que el Santo cuando Tribunal volvieron de su misión fueron ejecutados por otros soldados. llegara En fin, a Portugal. la cadena de muertes Tiempo más tarde, arroja casi a unas 4.000 mediados del siglo personas XVI, y no sabemos el rey de quién Portugal determinó era Juan cortar III. aquella Y fue serie durante de su asesinatos. reinado cuando se produjo La el hecho que vamos a ubicación, contar ahora. de la tumba fue declarada. Es decir, Juan III tenía una hija que era María de que Portugal. significa en mongol Fue la primera gran tabú. esposa El del idioma príncipe mongol es de muy Asturias, fácil. Felipe, que luego sería Felipe II. Gran tabú. Y se aquella dice muchacha, ya hemos Florín, contado acá su y historia, todo por el estilo. murió a los 18 años. Nunca y más no pudo nadie habló ser de la tumba reina de Genghis de Khan. España. Todo el mundo habla de Será hombres mucho pedir ilustres que y de Elvis Presley nadie habla. dejemos de ir y venir por un rato, aunque sea. Además, el día que En aparezca el año 1539, Genghis esto Khan, es lo que ocurrió, ¿no? si En el es que año aparece, 1539 no se estará presentó solo, en Lisboa estarán sus caballos, un legado sus del doncellas Papa. y sus criados. Había porque llegado hasta todos allí, ellos según fueron decía, sacrificados y para enterrados establecer junto la a él, Inquisición para seguir sobre sirviéndole cimientos más allá. Lo malo de toda esta inquebrantables. historia es que El los legado, descendientes que se de llamaba Granham Saavedra, continuaron luego esta presentó costumbre al rey de Juan cargarse III a todo humano la vivo que presenciara credencial sus del entierros. Papa Pablo III. Llevaba Afortunadamente, la otras gente cartas de aprendió el Roma truco, para los principales y cada vez dignatarios que se de la moría un corte. Khan salían Sus rajando en dirección patentes de contraria. legado estaban firmadas, selladas y contenían amplios poderes para nombrar un inquisidor general Hubo en y Portugal todos los jueces del Santo Oficio. Otro muerto. Lo curioso es que este Saavedra Hubo en Portugal un rey en allá por el realidad año 1355. era un impostor. A quien no le gustaba nada, pero nada, Ningún la papa amante de su lo hijo. había enviado allí. El rey era Alfonso Y había IV. Su hijo era falsificado Pedro, todos la y amante cada uno Inés de Castro. de los documentos que llevaba. Tampoco le gustaba al rey. la Saavedra relación que su hijo tenía había con Inés de aprendido el Castro, arte de la que falsificación la en Roma decapitó. y se había perfeccionado en Sevilla. La cosa había Desde sido allí había llegado a El rey Lisboa Alfonso IV junto con dos pactó el cómplices segundo que se matrimonio de hacían su pasar hijo por Pedro clérigos. con la descendiente Saavedra del ganó poderoso noble castellano rápidamente Juan el Manuel, favor y casualmente el el respeto de autor Juan III. del Conde El rey Canor, el conde de Juan pensaba, Manuel. bueno, la ya que no muchacha se llamaba podía Doña contrarrestar Constanza. el avance de la Pero con Doña Inquisición, Constanza que se había instalado en casi todos los llegó países, a la corte bueno, Patrick aceptó las Rosa, cartas de este tipo. Y el impostor, que una más que muchacha nada quería hermosa vivir llamada cortesanamente, de quien y el chupar de infante ojo en los don Pedro boliches, se comenzó a edificar Tanto la se burocracia quisieron que el de infante, la Inquisición don en Pedro e Portugal. Inés de Castro se Pero fueron al a vivir principio le fue juntos. bien. Se casaron en Saavedra secreto tuvo y a su tuvieron 4 servicio hijos. a más de Alfonso, 120 eso se llama ayudantes. tener un amante. Para enfrentar los gastos, recibía de Alfonso Juan IV III se y enteró del y ante el gobierno temor de de que el Sevilla, por matrimonio donde se antes llegara a había legalizar pasado, y que alguno de los sumas hijos reinara en cuantiosas Portugal, en mandó nombre a de la 3 Cámara hombres Apostólica que de Roma. decapitaran a Inés de Castro. Cuenta uno de los cronistas de esta Ocurrió una historia, mañana de en enero este en caso el es Palacio Voltaire, Real de Coimbra, que junto el plan a que la se habían Conchi propuesto Pazzi. aquellos impostores lo habían concertado con el Infante, artificio don más Pedro deslumbrante. se enfrentó a su padre. Una razón los ayudaba. Guerra civil. Un inquisidor Guerra civil. Nada de nunca que- puede ser que falso. tenés que andar matando a mi Del amante. mismo No. modo que un asesino tampoco Guerra puede civil. ser. Y consiguió Y sucedió arrebatarle entonces el que trono. Saavedra, Y además ya de rey, vivir Pedro bien, exhumó el hizo lo que cadáver hubiera de Inés de hecho Castro y cuentan que lo que Inquisición. quedaba de ella
Lo engalanó con ropa de la reina. impostura de Saavedra lo sentó en el residía trono, solo en ser un hombre cualquiera que no había obtenido permiso de nadie. A la reina, pero a besarle la mano. por lo demás tratarla como hacía si todo estuviera lo que viva. un inquisidor Dice la debía crónica. hacer. Sentado Cuando el rey el Juan en III su trono, preguntó un día teniendo a a su derecha Saavedra el trono de por qué doña había Inés, llegado a Portugal sin los que el Papa se lo hubiera cortesanos advertido fueron antes, pasando uno a el uno. falso legado le contestó Bueno, y nada, que y besándole la una mano. cosa tan apremiante Un como gran establecer la silencio Inquisición invadía no podía la esperar. estancia. Le dijo Sin también que atreverse debía a levantar los considerarse ojos muy al rey, honrado todos de los que nobles y directamente religiosos llegara un legado juraron del Santo lealtad y Padre. respeto a la reina muerta. La cuestión fue que Saavedra alcahuete nombró que- un gran es un comentario inquisidor, mío. envió a recolectar Pedro diezmos por observaba todo el el desfile, reino, intentando además adivinar un mandó a la movimiento hoguera, de rechazo en entre alguno de las cortesanas. hazaña y hazaña, mandó a la Pero el hoguera a terror a la 200. venganza de Pedro era de tal magnitud Unos meses más que tarde, nadie eludió el beso. el engaño se descubrió. A pesar de que en Pedro Sevilla. se entregó a El una vida marqués de Vilanova, licenciosa, Vilanova de puede bancarrota enterrar se de llamaba, nuevo a su amado, de ¿no? bancarrota. Jamás logró olvidar. Había Y al final, sospechado poco antes de su muerte, Pedro todo pidió este ser asunto, enterrado empezó junto a preguntar ella en Roma, en el le monasterio dijeron que de nadie Alcalá. había enviado a Hoy esa Lisboa tumba es legado objeto alguno. de peregrinación. El marqués de de los Vilanova fue a buscar a Saavedra con Cuando 50 hombres situaban armados en hasta las su iglesias. casa. Lo atrapó y se lo sarcófagos llevó a Madrid. de reyes Hechas y algunas reinas. investigaciones, La costumbre era se informó de todo colocarlos a Juan en III. paralelo. Se uno hizo al lado de otro, comparecer como dos a Camasturas. Saavedra ante Pero el estos no. arzobispo de Toledo. Los sepulcros de Inés de Y Castro, el arzobispo, Pedro, asombrado no están en paralelo, por la sino audacia enfrentados. increíble del falso legado, Esto es así lo porque condenó a expreso ser el rey azotado y para a que 10 cuando años de llegara el día galera. del juicio Esta final, sentencia implicaba los una cuerpos muerte salieran segura. de sus tumbas. Lo En primero las galeras que diera el no monarca se podía al estar levantarse fuera más que el un par de rostro años de Inés. hasta morir. O morías de hambre, Último. o apestado, o El rey hundido Felipe por II algún de barco. España murió. en Juan de su Tavera cama envió en la el sentencia al monasterio del Papa Escorial Pablo en IV para que septiembre fuera de confirmado. 1598. Y entonces Había estado sucedió agonizando por su otro gota hecho durante casi 2 meses. increíble. Un dolor. El Papa, orgulloso Y de que había por querido fin rodearse se habían en podido sus instalar los aposentos del tribunales mayor del Santo número posible Oficio en de Portugal, reliquias de no santos, confirmó la sentencia, sino porque que confirmó a Saavedra como Entonces legado mandó que papal le en trajeran Lisboa. la rodilla y el pellejo Pablo de San IV Sebastián. advirtió que no Una podía costilla dejar de del reconocer obispo en la San historia Albano, sucia el brazo de aquel San Vicente bribón Ferrer, la mano de Dios y eso por y citar un milagro solamente 5. de su providencia. Cité 3. Se citó para el caso un diálogo Cada en el mañana, que durante 2 meses, participaba Jesús. Felipe II Juan le hacía dijo que a le acercaran Cristo, todas las reliquias Señor, para hemos visto a un hombre que y no es discípulo pasársela por la pierna vuestro, enferma. que expulsaba los demonios del Se cuerpo pasaba en los vuestro huesitos. nombre, y hemos Tenía impedido que lo hiciera. perfectamente contadas Y Jesús y detectadas respondió, las piezas, porque a veces no lo debía impidáis, advertir porque el a que Fray Martín hace de milagros en Villanueva mi a cargo de las nombre reliquias, no dirá mal porque de le mí. alcanzaban el Y el que fémur no está contra equivocado nosotros, o la con nosotros rótula está. errada. Así que déjalo. Entonces gritaba Felipe, En el año "Este 1545 fémur no es el Saavedra de fue San Jerónimo. absuelto y encargado Ahora de la moriré Inquisición por portuguesa. vuestro yerro". Cuando los españoles se Bueno, establecieron aquella en obsesión de América, los huesitos, llevaron rápidamente resulta allí que a la Inquisición. Y una de las nosotros primeras ahora el decisiones de Escorial guarda Saavedra, lo que se ya considera legitimado, probablemente fue el introducir mayor en las relicario colonias del mundo. portuguesas de América A los lados del los altar tribunales mayor, en las del capillas Santo laterales, Oficio. se guardan a buen Esta era recaudo la extraña 144 historia cráneos, todos de la santos, llegada de la Inquisición una docena de a Portugal esqueletos que quería igualmente contarle. sagrados, Y es más de extraordinario. 4.000 El tipo huesos, es un en algún impostor, momento llevaron pero puestos tan casi buen todos los impostor santos que del resulta martirologio. confirmado en su cara. El segundo Esto deseo del rey, debe, antes de morir, después de la recolección de reliquias, llamarnos a la fue reflexión. dejar perfectamente arreglado todo su funeral. No sé, Felipe II ordenó ¿qué resultará que de abrieran esa el ataúd de reflexión? su padre, Carlos V. pero a mí me Carlos parece I que un buen de impostor España, Carlos V del es Imperio, mejor para ver cómo estaba que amortajado y un dispuesto, mal porque quería legado legítimo. quedar de la misma manera. También dispuso cómo un debía buen ser novio su féretro clandestino y es exigió mejor que que estuviera uno bien malo terminado para darle con el que está de visto acuerdo bueno. toda la familia. Ordenó que se construyera Así que busquemos un la ataúd de legitimidad, plomo que cerrara no herméticamente tanto y evitara los malos olores. en los sellos del El Papa, féretro luego debería introducirse sino en otro realizado con un tipo en lo de bien que uno madera realiza muy su especial. trabajo. Bueno, La en madera este de un caso, árbol el del trabajo es un trabajo paraíso detestable, que tenía entre es sus el reliquias trabajo de favoritas. inquisidor. Alguien había Encima talado después un árbol del vino paraíso. América, Sí, y sí, otro, sí, es que
Felipe II todas dejó esas dispuestas algunas órdenes comisiones que debían inquisitoriales cumplirse siempre por su tienen Tuvieron que celebrarse 62.500 misas. Siempre progresan, Y cuando siempre se van hacia hubieran dicho adelante, tienen estas, muchos postulantes. ordenó Ser 24 más de alcahuete requiem es en los algo aniversarios de su inherente a la nacimiento y condición muerte, humana que es muy más tentador. otras muchas que sería Usted largo pone un relatar. cartel, se necesitan Felipe II ordenó alcahuetes, también aparecen desde que abajo de jamás las dejara de piedras, haber gente dos que frailes tienen jerónimos una fuerte rezando vocación. O permanentemente frente a su inquisitorial sepulcro. o Falta chupamedias, o documentación de Ortiz. respecto al tiempo que Eso aguantaron fue lo que pasó con los jerónimos Saavedra. Pero con tal en este capricho. caso, Pero Saavedra parece que lo tuvo centinelas que de nos rezo enseña continuo es el por arte de la no impostura, menos de 50 que años. consiste en Algo más. Antes de morir, ser llamó a más un perfecto trío, que el legítimo. cuyo nombre no se conoce. Una buena y les falsificación dijo, es lo que se llama canten la falsificación una canción ascendente, para mi que es muerte. donde el objeto falsificado es mejor Es superior. que el original. Bueno, no sucede muy bien, muy frecuentemente, pero es deseable que a uno le den una falsificación mejor que la original. Hemos ido, en este caso, a la discoteca, explicamos esta historia y este hombre no sabía muy bien qué decir, ¿no? ¿Y quedó conmovido por la historia? No, pero nos dijo que si necesitáramos a alguien que nos contara qué es lo que andan diciendo de nosotros por ahí, él podía anotarse. Claro, sí, me imaginé que iba a ser el primero. Bien, y nos dio esta canción que se llama Una casa portuguesa, que es la casa en donde funciona desde luego la Inquisición. Ese es el sentido metafórico de este bello fado que escucharemos ahora por Amalia Rodríguez, que es la mejor cantante de canciones portuguesas del mundo. Una casa portuguesa. El regreso de Sebastián de Portugal. Justo que se fueron los de la televisión española. Vamos a ubicarnos en la corte de Lisboa a mediados del siglo XVI. Sebastián era hijo del príncipe Juan de Portugal y nieto y sucesor del rey Juan III. Con la muerte de su abuelo, en 1557, y habiendo ya fallecido su padre, hubo regencia y en 1568 Sebastián llegó al trono con la mayoría de edad. Sebastián, rey de Portugal. Dice la crónica que estaba poco preparado para el oficio de rey porque era muy impulsivo e inmaduro. Sebastián dejó los temas de gobierno en manos de validos, de representantes, ¿no? Y se interesó por asuntos de guerra y ceja y ceja conquistar a los musulmanes del norte de África, tratar de robarles territorio a los musulmanes que, expulsados de la península ibérica, estaban, como están ahora, en el norte de África. Parece que Sebastián tenía berretín de cruzado y armó un ejército para marchar sobre Tánger. Eso sucedió en 1578. Sebastián desoyó a los hombres sabios que le decían que su avance era verdadera y siguió adelante. Finalmente, en una batalla, la famosa batalla de Alcázar-Quibir, qué linda palabra, Alcázar, que es la fortaleza finalmente, ¿no? En la localidad de Alcázar-Quibir, hubo una batalla en la que famosamente lo liquidaron. El cuerpo del rey nunca se encontró. Posiblemente sus ropas fueron saqueadas por los vencedores y al cuerpo, que debió quedar abandonado en la región del combate, se lo piedras. Esa muerte trajo el siguiente problema. Sebastián no tenía descendientes y entonces el rey de España, Felipe II, aprovechó la situación. Entró en territorio portugués, decidido a imponer su pretensión al trono. Felipe reclamaba la corona portuguesa porque era era nieto del rey Manuel I, ya que la madre de Felipe, Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, el primero, claro. Así que Felipe
Es decir, Carlos V, rey de Alemania de Francia y de España, se casa con Isabel de Portugal, hija de Manuel I. Felipe, hijo de Carlos V, naturalmente era nieto del rey de Portugal, así que tenía unos títulos. Pero bueno, cada vez que pasa eso, recuérdese la guerra de los 100 años, hay bronca. La cuestión es que en abril de 1581, en el convento de la Orden de Cristo de Tomás, se congregaron las cortes y se procedió al juramento del rey español como heredero de la corona de Portugal. Uno de los modos de resistencia a esa anexión de Portugal por parte de España fue ciertamente curioso. Apareció una creencia conocida como sebastianismo, que explicaba que se produciría la resurrección de Sebastián y su regreso al trono. Dentro de esa creencia aseguraban que no hacía falta una resurrección, puesto que Sebastián no había muerto. Decían que el rey seguramente estaba escondido, que podía estar en peregrinación, o como decían del rey Arturo en Avalón, podía estar esperando la hora de su segundo advenimiento en alguna isla encantada. Así fue como entre 1580 y 1590 aparecieron personas que decían ser el rey desaparecido para demostrarle a Felipe II que no tenía ningún rey de Portugal. Una de esas apariciones fue la de un hombre llamado Gabriel Espinosa, conocido como el pastelero de Madrigal, que se creía y se titulaba el rey Sebastián. Espinosa se hizo pasar por Sebastián, ayudado por un monje de uno de los monasterios de la localidad donde vivían ambos, que era Madrigal de las Altas Torres. El monje, llamado, había conocido al rey Sebastián, y aprovechando el parecido físico de Gabriel Espinosa con el finado rey, comenzó a decir que el soberano había vuelto. Che, volvió el rey Sebastián, decía. Y lo señalaba al otro que era parecido. Para que el suceso no quedara solo en un rumor provinciano, Fray Miguel y el impostor Gabriel Espinosa aprovecharon la presencia en el convento de Madres Agustinas de Madrigal de una sobrina de Felipe II, una princesa. Esta dama, aunque era parienta de Felipe II, era también muy ambiciosa y se tragó el cuento del regreso de Sebastián, o más bien le convino tragárselo. Es que Gabriel Espinosa le prometió a esta mina casarse con ella y hacerla reina de Portugal si recobraba el trono. Ana, para solidificar la pretensión de Espinosa, le regaló joyas de la corona, le dio cartas a ella en las que lo trataba de su majestad, che, tu majestad de acá, tu majestad de allá. De este modo, con el apoyo de Ana, Gabriel Espinosa inició el camino hacia Lisboa a la espera de conseguir que el pueblo lo defendiera. Pero la reacción de Felipe II no se hizo esperar. Es que pronto llegó a la corte de Lisboa el rumor del regreso de Sebastián, algo que algunos portugueses. El rey Felipe entonces decidió apresarlos a todos, a Fray Miguel, a Gabriel Espinosa y a la princesa Ana, por más parienta de él que fuera. Y se inició un proceso. A Ana se le perdonó la vida por parienta, pero fue condenada a guardarse a perpetuidad en un convento. Se la rebajó a la condición de monja sin trato de favor ninguno. Gabriel Espinosa fue torturado y finalmente justició. Bueno, lo desmembraron, su cuerpo fue repartido y expuesto como castigo ejemplar para que no se le ocurra a nadie hacerse pasar por el rey Sebastián de Portugal. En cuanto a Fray Miguel, el ayudante, fue trasladado a Madrid y allí lo ahorcaron en la Plaza Mayor que usted conoce. Han quedado dudas acerca de la verdadera identidad de Espinosa. ¿Quién era este tipo, no? Algunos dicen que pudo ser un hermano bastardo del rey Sebastián, y de allí su parecido físico. De hecho, en el proceso, Espinosa declaró que no conocía a sus padres, que lo habían abandonado en un orfanato,
Incluso cuando era juzgado, aseguraba que no podía pasarle nada y pedía insistentemente hablar con el rey Felipe II. Espinosa decía que su parecido a Sebastián era tan grande que si el rey lo veía, lo reconocería. Pero Felipe nunca le concedió vista. Cuentan que en el patíbulo Espinosa sostuvo su impostura y murió con gran valor, negando su delito de traición y gritando antes del golpe fatal que la corona de Portugal le pertenecía. Eso es llevar su pretensión hasta el final. Pues apareció muchas veces esta historia del sebastianismo en la historia de Portugal y aún del Brasil. Cada vez que alguna cuestión seriamente política producía en el pueblo una gran reacción, había un dejo de sebastianismo en el asunto. Ahí estaba, a medio de resucitar, el rey Sebastián. Y hasta no hace mucho, porque en aquella revolución, en aquella historia de Canudos, del consejero, había un poco de sebastianismo, ¿no? Y hasta en los sucesos de 1911 también hubo esa idea del rey reapareciendo, o la gente recordando en esa figura libertaria. Así que del Portugal o del Brasil hay un poco de bronca y resucita el rey Sebastián de Portugal. Qué cosa, no digo, porque un rey que, según decía usted, Alejandro, ni siquiera estaba muy bien preparado para no había sido, digamos, cuyo único mérito fue que su cuerpo no fuera hallado, se transforma en bandera después. Sí, fue mejor rey después de muerto que antes. Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted, Rolón? Bueno, a Espinosa. Yo creí que le iba a dedicar a algún otro. No. Siempre se agarran los mejores. Qué vivo que cualquiera se lo No, sobre todo por lo que tuvo que padecer. Digo, esto no conocer a sus padres y el final que tuvo. Bueno, me solidarizo con esa parte de su historia. Bueno, está bien. Nosotros hemos buscado canciones y tenemos a uno de nuestros guitarristas de cabecera, Carlos Moscardini, canción que se llama precisamente Sebastián. El innegable homenaje al rey Sebastián de Portugal, ya que Carlos Moscardini es probablemente el rey de Portugal, Sebastián. Sí, pero que él dice algo. Él no dice nada, pero no se da cuenta. Eso es lo peor. Él es el rey Sebastián de Portugal y no se da cuenta como tal. ¿Quién sabe cuántos son el rey de Portugal y no se dan cuenta y no lo saben? Bueno, yo les quiero dedicar a esos, a los que sin saberlo son reyes, a las que sin saberlo son reinas, y proceden como si no fuera. Usted me dirá, ¿usted cree que proceder como si una no fuera reina es no darle bolilla a usted? De ningún modo. Yo reconozco mi naturaleza plebeya y reconozco que una mujer que lo último que debe hacer es darme bolilla. Pero, conozco algunas reinas que andan con cada Carlito. Un desperdicio. Claro, que son un desperdicio. Son la reina de Inglaterra y no lo saben. Soy la reina de Portugal y no lo saben. Sí, para beneficio de son hermosas y no lo saben. Son ángeles y lo ignoran. Ser un ángel y no saberlo es peor todavía que no saberlo. Es mucho peor que no saberlo. Adelante, no sé si decir Carlos Moscardini o Su Majestad el Rey Sebastián de Portugal. Sucesión del rey Sebastián de Portugal. Hace algunos meses contamos la historia de Sebastián de Portugal, un joven rey que murió en el norte africano, más precisamente en la batalla de Alcázar Quibir,
Con la muerte de Sebastián, cuyo cuerpo se perdió en África, se perdió el cuerpo de Sebastián, no es que lo tenían y lo perdieron, era una batalla. De los miles de muertos que hubo, estaba el rey y no encontraron el cuerpo, no es que alguno lo dejó olvidado. Digo, con la muerte de este rey aparecieron muchos impostores que pretendían ser él y reclamaban la corona a favor de aquel extravío recién mencionado. En la batalla de Alcázar-Quibir murieron 14.000 hombres, de 5 a 6.000 marroquíes y 7 u 8.000 portugueses. Solo algunos centenares de fugitivos del ejército de Sebastián lograron llegar a la costa para anunciar el desastre. Portugal perdió a casi toda su nobleza, que fue muerta o cautiva. Se cuenta que el anciano Camões, el poeta de las glorias portuguesas, al escuchar en su lecho de hospital el relato de la batalla de Alcázar-Quibir, murió. El resultado de esa batalla, hay que decirlo, puso muy contento al rey Felipe II de España. Por un imprevisto notable, tras la muerte de tantos nobles de la dinastía gobernante, Felipe podía hacer valer sus derechos sobre Portugal. ¿Por qué? Bueno, porque él era hijo de Isabel de Portugal. Felipe era el hijo de Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del Imperio, y de Isabel de Portugal, que era a su vez hija de un rey portugués anterior al finado Sebastián. Pero quedaba en Portugal un tipo, uno solo, el último príncipe de la casa de Sebastián, que era el cardenal Enrique. Era un tío de Sebastián y tenía 67 años. Un consejo eligió a Enrique para que reinara. Fue coronado en agosto de 1578. Y el rey Felipe II inmediatamente se puso a esperar que Enrique muriera. Y trabajó además para que nadie se interpusiera a sus pretensiones de anexar el país a España cuando llegara la muerte del nuevo rey portugués. Pero vino a suceder algo que puso un poco nervioso a Felipe. El cardenal, contento con su nuevo puesto de rey, contempló la posibilidad de hacerse dispensar de sus votos por el Papa y de fundar una nueva dinastía. Es decir, pensó en casarse y en tener hijos. No es un pensamiento muy habitual en un cardenal de 67 años. Sí, es cierto. Pero bueno, Felipe II temió que los portugueses, para evitar la intrusión española, dieran incluso por esposa al cardenal a una mujer ya embarazada para evitar inconvenientes. Y entonces Felipe empezó enérgicas gestiones en Roma para impedir el otorgamiento de la bula que podía autorizar al cardenal a contraer matrimonio. Al mismo tiempo hizo redactar y publicar memorias que demostraban sus derechos hereditarios sobre Portugal. Las hizo traducir al latín para que fueran leídas en todas las naciones. Felipe también solicitó la colaboración de teólogos para apoyar sus argumentos y se los mandó incluso a Enrique de Portugal para que despertaran en él algún escrúpulo religioso que le impidiera buscar esposa. Pero no hubo caso. Enrique ya había mandado embajadores para buscar en otras cortes alguna princesa casabera. Estaba de lo más entusiasmado el tipo. Entre otras cosas, Felipe dispuso ejércitos en el camino entre Roma y Portugal para interceptar la bula, si es que el Papa la emitía. Bien, mientras tenía en lugar en los palacios todas esas intrigas, el pueblo todavía estaba muy dolido por los resultados de la batalla de Alcázar-Quibir. Las mujeres consultaban a hechiceras para saber si eran viudas o no. La gente empezaba a creer en el regreso del rey Sebastián. Se decía que el rey había ido a hacer penitencia a un monasterio para apaciguar la ira de Dios que había castigado tanto a Portugal. El temor de Felipe II se acrecentaba no solo por las creencias de la gente en el regreso de su rey, sino por el comportamiento de Enrique, que seguía entusiasmado con perpetuar su estirpe. Un día Felipe
se enteró de que el rey Enrique se preparaba para sus posibles encuentros amorosos bebiendo un elixir vigorizante. Se lo conocía como el brebaje del unicornio y de la piedra Bezoar. Brebaje del unicornio y de la piedra Bezoar. Señor, ¿quiere ser vigoroso con sus amigas? Brebaje del unicornio y de la piedra Bezoar. Más desesperado que nunca, Felipe ordenó a un grupo de espías que alejaran a toda mujer que anduviera cerca del rey Enrique. Estaban en Portugal los tipos, los espías. Esos hombres distraían a las damas que se acercaban al rey, algunas las seducían, a otras las amenazaban, a otras les hacían regalos, las sobornaban, y ese plan funcionó, pero también acompañó al rey Felipe de España a la suerte. No se presentaron princesas que pudieran interesar a Enrique. Poco tiempo más tarde, Felipe II se tranquilizó más aún. Los preparativos de Enrique de Portugal no fueron fructíferos, sino más bien perniciosos. Moura, el emisario de Felipe en la corte portuguesa, le escribió que Enrique mostraba señales de inexorable caducidad, que estaba quebrantado y que incluso oía con dificultad. ¿Qué? Que oía con dificultad. Moura le informó a Felipe que Enrique había pasado del entusiasmo amoroso a las inquietudes acerca del más allá. Los permanentes experimentos con Bezoar terminaron por fulminarlo. Brebaje del unicornio y de la piedra Bezoar. Lo mejor para... No hay que tomar. Hasta que el 31 de enero de 1580, Enrique de Portugal expichó. Sin esposa y sin hijos, sin dinastía nueva. Y dejó testamentado que encomendaba a las cortes la designación de su sucesor. El hábil emisario Moura logró captar para la causa de Felipe a 3 de los 5 regentes a los que Enrique había encargado asumir el gobierno a su muerte. Por las dudas, Felipe, por si la votación fallaba, había dispuesto 30.000 soldados para entrar en Portugal si alguien rehusaba cederle la corona. Y en abril de 1581, Felipe estaba ya en sus nuevos territorios. Celebró su advenimiento con una entrada suntuosa en Lisboa. Los enfrentamientos y la resistencia fueron feroces, pero la anexión quedó consolidada. Cuando usted ve en el mapa de 1581, aparecen las posesiones españolas y aparece Portugal anexado, ¿no? Pero bueno, las peripecias de la resistencia son parte de otra historia que alguna vez contaremos. La historia de hoy era la historia de Enrique, el hombre que había sido cardenal hasta los 67 y que a esa edad, por una razón de Estado primero, pero por un entusiasmo personal después, empezó a buscar novia. El consejo es empezar antes a buscar novia. Sí. Incluso uno puede abstenerse, ¿no? Más pronto las vocaciones. Claro, ¿No sé qué? uno puede abstenerse de ser cardenal si quiere buscar novia. Claro, es preferible no ser cardenal. Es un poco enojoso ser cardenal y buscar novia. Sí, cuando lo van a Usted presentar. entra, por ejemplo, en Institución Sarmiento de Santo Lugares, en un bailongo, Sí. con el pelo cardenalicio, Sí. y saca a bailar alguna mina y no le sale. Claro. No le salen por aquello que dirán en Lourdes, El padre para no perder el tiempo. que dirán los curas en Lourdes, no, queda feo. Así que el consejo para nuestros oyentes es que no sean cardenales si quieren ser novios. Lo que no implica el consejo inverso, desde luego. Ajá. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Rolón? Bueno, 3 reyes transitaron esta historia. Alejandro, déjeme dedicárselo a Sebastián, que murió en defensa de su pueblo. Y Y que también ni siquiera lo encontraron. Ujú. Mirá qué descuido, ¿no? Ujú. Bien, hemos buscado ilustrar con un disco
como hacemos siempre, desde luego, esta charla, y apareció Sueño de Juventud, que es el sueño que tenía el cardenal Enrique, en la poco usual versión de don Ignacio Corsini. Adelante. Vamos a hablar de un lindo tema, que es el éxodo de Juan VI de Portugal al Brasil. Ustedes saben que en algún momento la corte de Portugal se trasladó a Río de Janeiro y desde allí se gobernó. Así que ubiquémonos a comienzos del siglo XIX. Quiero advertir que vamos a hacer esta historia, vamos a hacer dos partes de esta historia, que se pueden escuchar independientemente, una hoy y otra mañana. Bien. Así que, para empezar, digamos que estamos a principios del siglo XIX. Napoleón estaba dominándolo todo, pero no podía con Inglaterra. Por lo tanto, estableció aquel famoso bloqueo continental para sofocar económicamente a la isla, que a nadie se le ocurriera comerciar con los ingleses. Recuerden que Inglaterra estaba en medio de su revolución industrial y necesitaba de todo para sus manufacturas. Muchas materias primas entraban y eran enviadas desde Portugal, una corona tradicionalmente aliada de los ingleses. Digamos que la corona portuguesa desafió a Napoleón y no respetó el bloqueo. Y la historia que vamos a contar hoy y mañana tiene que ver con las consecuencias de ese desafío. En Lisboa, la reina era María I. Le decían la loca porque estaba loca. Tenía alucinaciones, tanto que le quitaron el poder y asumió como regente su hijo João, Juan, que estaba casado con Carlota Joaquina. Atención con Carlota Joaquina, que era una española hermana nada menos que de Fernando VII. Se llevaban muy mal porque João y Carlota se llevaban muy mal porque Carlota complotaba a favor de España. Así que este matrimonio no era feliz. Circularon rumores de que una vez este muchacho João se había enamorado de Eugenia de Meneses, que era una dama de compañía de la propia Carlota. Cuando Eugenia quedó embarazada, las sospechas cayeron sobre el rey Juan. El caso fue escondido, ocultado. Esta chica fue enviada a España para que diera a luz. Nació una niña cuyo nombre se desconoce. La madre vivió encerrada en monasterios, fue mantenida por el rey durante toda la vida, pero bueno, no importa. João vivía apartado de su esposa Carlota y solo se reunía con ella en actos protocolares. Describamos a don João, el rey de Portugal. Están los que dicen que era un tonto y los que dicen que no. Algunos los describen como un comilón asqueroso que siempre tenía pollo asado en los bolsillos de la casaca para comérselo en cualquier momento. Lo caricaturizaron muchísimo. Otros lo pintan elegante y digno. Napoleón, sin embargo, escribió en sus diarios, esto cuando estuvo preso en Santa Elena o no sé dónde, que João era el único en la historia de la política que lo había engañado. João apreciaba mucho la música sacra, en otro orden de cosas, y era un gran lector de obras sobre arte. Odiaba las actividades físicas, sufría crisis de depresión. Pero volvamos al problema político. La posición de João no era cómoda. De un lado Francia, con el mayor ejército de Europa, Napoleón, ¿no? Del otro la marina inglesa, que tenía barcos en el puerto de Lisboa, y también lo apretaban para que respetara el comercio con Inglaterra y no hiciera caso al bloqueo francés. Y estaba la amenaza del ejército francés, cuyo jefe era el mariscal Junot. Hablamos de Junot el otro día, era aquel tipo que se había vuelto loco, que había muerto loco en Trieste, el marido de Laurita, contamos, y el mariscal más querido por Napoleón, ¿no? Bueno, este mariscal Junot
avanzaba hacia Portugal. El ministro de Relaciones Exteriores británico, nada menos que George Canning, un personaje nefasto para la historia argentina, recomendó el traslado de toda la corte portuguesa y la familia real al Brasil. Eso es lo que dijo Canning cuando todavía no se llamaba Scalabrini Ortiz. Por favor. El caso es que el 22 de octubre de 1807, Canning y el embajador portugués Domingo Sousa firmaron un tratado en el que se establecía, atención, primero, la entrega de toda la escuadra portuguesa de guerra y mercante a Gran Bretaña. Segundo, el traslado de la reina loca, ¿no? Pero también el príncipe, la familia y toda la corte al Brasil, escoltados por una escuadra inglesa. Tercero, un nuevo tratado comercial que permitía a Gran Bretaña introducirse en el mercado brasilero, y le entregaban el puerto de esa colonia, digamos. Cuarto, la ocupación británica de la isla de Madeira, eso era como Yapa. El 25 de noviembre de 1807, João tomó una decisión única en la historia: salir con toda la corte e irse a vivir a una de las colonias, o sea, Brasil. A João lo convencieron diciéndole que Lisboa no tenía por qué ser el centro del imperio portugués. Debía garantizar la supervivencia y el sustento del gobierno monárquico que iba a instalarse en Río de Janeiro. Los días siguientes a esa decisión fueron tremendos. No era un grupo de individuos ricos el que rajaba solamente, no. Era la sede del Estado, con todo su aparato administrativo y burocrático, su tesoro, sus reparticiones, secretarías, tribunales, archivos, empleados. Acompañaría a la reina loca y al regente João todo el arsenal necesario para sustentar la dinastía. Dice Joaquín de Acevedo: lo que cruzó los mares era esa inmensidad que había demorado 7 siglos en organizarse, en Lisboa, naturalmente. Encima, el rey dejó claro a todos los súbditos que quisieran acompañarlo, ¿no?, que eran libres de hacerlo. Podrían preparar navíos particulares y seguir a la Real Escuadra. Y finalmente fueron 15.000 personas en 36 naves. La angustia de la llegada de las tropas napoleónicas provocó que todo fuera un caos, ¿no? El día de la salida llovió torrencialmente en la estancia del Mojón. Eso dice. Mateando junto al fogón. Señor. Estaba tuita la gente. No se distraiga, por favor. El día de la salida llovió torrencialmente. El puerto de Belém era un lodazal. Belém queda ahí nomás, queda en Lisboa. Ahí venden la famosa... La bola de fraile. Las bolas de fraile como segunda opción, digamos. La primera son unas tortas riquísimas de crema, y ahí los frailes inventaron las bolas de fraile. En Belém se inventaron las bolas de fraile. Bueno, ese puerto era un lodazal. Las naves estaban abarrotadas, muchas señoras de alcurnia andaban con el agua hasta la pera, algunas murieron ahogadas. En las playas y los muelles del río Tajo, hasta Belém, quedaron desparramados paquetes, cajas, baúles, todo un caos. También los cajones que contenían los libros de la suntuosa Real Biblioteca fueron dejados atrás para indignación de los bibliotecarios, entre los que debería contarse Alberto Mangel, que ha escrito un bellísimo libro sobre bibliotecas. Sin embargo, no cuenta este episodio, que debe ser el único que no cuenta, porque cuenta todo lo que ha ocurrido en las bibliotecas del mundo. Bueno, dejaron atrás muchos libros, algunos bibliotecarios insistían con los libros, los llevaban a bordo, después los tiraban de nuevo al agua, una porquería. Cuentan que don João llegó a los muelles vestido de mujer. No sé por qué. No es que lo estaban persiguiendo ni nada, a lo mejor era porque le gustaría. Hay otra versión que dice que zarpó durante la noche para eludir la reacción popular. Imagínense, la gente no estaría muy contenta
como Claro, que claro. todo el gobierno se va a Río de Janeiro. Bien, una beata divulgó por toda Lisboa que había tenido una revelación. Y esta revelación era la siguiente: si Joao viajaba a la colonia, su barco naufragaría. Y según las crónicas, Joao tuvo un desconcierto de ideas, pero al fin sostuvo su decisión de irse. Dice el cronista que Joao VI quería hablar, pero no podía. Quería moverse y tembloroso no podía ni dar un paso. Se le presentaba en la imaginación un futuro tenebroso y tan incierto como el océano al que iba a entregarse. Todo lo iba a abandonar de forma repentina, con pocas esperanzas de volver, en fin, un mal momento. Para explicarse ante el pueblo, Joao mandó fijar carteles por las calles en los que afirmaba que su salida había sido inevitable. Dice: pueblo de Lisboa, mi salida ha sido inevitable. Bueno, Firmado Joao VI. Recomendó calma a todos. Pueblo de Lisboa, calma. Y ordenó que no se resistieran a los invasores para que no se derramara sangre. Pueblo de Lisboa. Qué prolijo. El viaje no fue tranquilo. Tormenta, qué sé yo. Había barcos en condición precaria, sobreocupación, pasajes vendidos varias veces. Bueno, condiciones humillantes para la nobleza. Apolillaban ahí nomás, en la cubierta, tirado, amontonado, como perejil en maceta. Higiene pésima, epidemia, no academia. Academia también, de piojos. Casi todos debieron raparse, algunos se enfermaron de escorbuto, racionaron el agua. Los únicos momentos de calma era cuando se cantaba en el poniente, en las noches de luna. Dicen que en aquellas noches claras cantaban y también jugaban a los naipes, en fin. Los juegos preferidos eran el faraón, el capadilio, las pintilias y las quinolas. No sé jugar a ninguno. Las tormentas hicieron que se cambiaran los planes de navegación. Al final se dirigieron hacia Salvador de Bahía y al fin llegaron un 22 de enero de 1808. Llegaron a Bahía, ahí permanecieron un mes, luego siguieron viaje a Río, llegaron el 8 de marzo y bueno, todo así. Hoy nos vamos a quedar aquí, en Río de Janeiro, en la llegada, después de aquel éxodo único. Joao VI, todavía no era Joao VI, porque vivía su mamá, María la Loca. Era el regente, era el príncipe regente. A la muerte de María, fue el rey Joao VII, el emperador en realidad. En Río pasaron muchas cosas, se perfiló una nueva ciudad con el encontronazo entre los que llegaban, que eran 15.000, y los que estaban, que eran 60.000. No eran tantos. En Río crecieron dos cosas: la deuda externa, por supuesto con Inglaterra, y un hijo de Joao, Pedro, que sería el emperador, ¿no? Pedro de Braganza. Pero esto es parte de otra historia. Llamo la atención también sobre Carlota Joaquina, la mujer de Fernando VII, la hermana de Fernando VII, que es la que estaba casada con este muchacho Joao VI, ¿no? Hemos dicho que no se llevaban bien. En realidad era una conspiradora. Y sus partidarios querían establecer aquí en el Río de la Plata una monarquía constitucional, moderada, en la que los criollos primaran sobre los españoles europeos. La constante desde la instalación de los Borbones, ¿no? Incluso antes, en todos los lugares Las colonias. de América, de las colonias, fue que, especialmente en España, ¿no? Los españoles tenían grandes privilegios por encima de los criollos, tanto en Nueva España, ¿no? En México, como en el Río de la Plata, etcétera, y eso fue un punto
crucial en todas las revoluciones de las distintas naciones. Aquí, en la Argentina, nombro algunos carlotistas de cartel: Belgrano, Castelli, Vieites, Rodríguez Peña, Beruti, de Anfunes. Esto antes de 1810, después aquí pasaron otras cosas, ¿no? Que quedó de Araca Fernando VII, se consideró que bla, 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 y entonces gobernamos en nombre de, y así. Pero bueno, no cuente todo porque si no de... Mañana vamos a seguir, vamos a contar lo que pasó en Río de Janeiro, ya en Río de Janeiro. Pero esta fue la única ocasión de la historia en que toda una corte se traslada, una corte y un gobierno, no es que se van de vacaciones, todos llevan los papeles, todo lo que vos te puedas imaginar, a una colonia. A una colonia. Bueno, es muy linda historia, ¿eh? Y la historia de Brasil, qué diferente a todas las historias de América Latina, de todos los otros países de América Latina. Sí, en realidad, cada una de las grandes naciones de América Latina ha tenido historias siempre muy pintorescas, pero también historias, como la historia argentina, donde casi no se puede leer una página sin que una lágrima acuda a nuestros ojos. Una historia llena de tragedias, de tristezas, de oportunidades perdidas, de traiciones, etc. Y todo lo que hacemos es tratar de enderezar un poco ese sino. Vamos a escuchar una canción que ha sido compuesta evidentemente en atención a esta decisión insensata de João VI, que es una canción brasileña que se llama justamente Insensatez, y que en la versión de Vinicius y Toquinho. Adelante. Hablaremos esta noche de João VI y su vida en Brasil. Pero ayer empezamos a hablar de Juan VI de Portugal. Sí. Y entonces vamos a hacer un resumen de lo publicado. Ayer contamos cómo el rey João de Portugal tomó la decisión, una decisión única en la historia, de mudar toda la corte a una de sus colonias, en este caso Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque el país estaba siendo invadido por las tropas de Napoleón, comandadas por el mariscal Junot. Se fueron 15.000 personas, que eran toda la administración, no solo la corte, no eran solo los macanudos. La administración pública, todo el director de esto, director del otro, en fin, los archivos. Todos se lo llevaron al Brasil, de Lisboa al Brasil. Cuentan los que quedaron en Portugal que la pasaron mal. Mientras los 15.000 viajaban a Río de Janeiro, al Brasil, el mariscal Junot llegó a Lisboa y desfiló escoltado por 6.000 soldados, que eran prácticamente la mitad de todos los que llevaba, ¿no? Muchos habían muerto de hambre, no los soldados, sino los pobladores de Lisboa. Otros asesinados o heridos, me refiero a los soldados. Sí. Porque había sido muy sangrienta la lucha, ¿no? Las tropas napoleónicas contra los portugueses. Lo mismo pasó en España, donde la intervención napoleónica fue siniestra y sangrienta. Bueno, el estado de las tropas de Junot era lastimoso. Venían medio estropeados, como se ha dicho, y la primera proclama del mariscal Junot fue esta, la tengo aquí. Es original. Original, dice: moradores de Lisboa, 2 puntos. Vivid sosegados en vuestras casas. No temáis cosa alguna de mi ejército ni de mí. Los únicos que deben temernos son nuestros enemigos y los malvados. El gran Napoleón, mi amo, Sí. me ha enviado para protegeros y yo os protegeré. Qué sospechoso suena eso. Pero
parece que la ocupación fue breve. Se impusieron contribuciones altas y, por ejemplo, quedaban prohibidas las reuniones, la música, el tañido de campanas. Por ejemplo, para avisar cosas, en vez de tocar la campana, salvas de cañonazos. Y así se les avisaba a los vecinos cuándo podían salir de sus casas a la mañana, y otro cañonazo disponía el toque de queda, ¿no? Ir a guardarse por las noches. La confusión entre los que se quedaron en Portugal era tal que pasó de todo, ¿no? Un ejemplo. Como antes de partir, el rey Juan había limitado el número de religiosos que habrían de permanecer entre las paredes del convento de Mafra, que es una ciudad donde hay un lindo convento, los frailes se apuñalaban entre ellos para ver quién se quedaba. Ese ambiente se respiraba. Entre los humildes, la partida de la corte despertaba dos sentimientos, ¿no? Primero, que los nobles eran unos miserables por el abandono, y después la otra mitad de la gente creía, y era lo que más convenía al rey João, que la monarquía había tenido la astucia de salvarse y que se preparaba como una gran cruzada para recuperar Portugal y sacárselo de las manos a Napoleón. En este caso, el rey no es que estaba ausente, sino que estaba, disculpen la expresión, preparándose para volver. Sí. Mientras tanto, del otro lado del océano, en Río de Janeiro, vamos a ver qué pasaba. Ahí habían llegado todos los barcos, el rey João VI, muchos homenajes. Primero hicieron escala en Salvador, en Bahía, y un mes más tarde llegaron a Río de Janeiro. ¿Saben cuál fue la primera medida que se tomó en la nueva sede del imperio? Bueno, la carta de apertura de los puertos brasileños a las naciones amigas. ¿Y sabe cuáles eran las naciones amigas? Le voy a leer la lista completa. A ver. Inglaterra. Con aquel puerto, Inglaterra tenía todo lo que quería. Ayer les contamos. Inglaterra estaba bloqueada. Estaba en guerra con Napoleón. Napoleón había hecho un bloqueo continental que había impedido a todas las naciones de Europa comerciar con Inglaterra. Se le abría a Inglaterra el puerto de Río de Janeiro y podía de ahí sacar todas las materias primas que necesitaba para llevar adelante la revolución industrial que se estaba verificando en su economía. Bueno, los ingleses no solo tomaron la materia prima, sino también exportaron cantidades enormes de mercaderías al Brasil. Llegaron al Brasil artículos no demasiado razonables ni coherentes con los hábitos brasileños de consumo. Son famosas, ¿no?, la referencia. Entraban patines de hielo al Brasil, ¿no? Claro. Calderos de cobre para calentar las camas, cobertores de lana, billeteras, cuando todavía no existía el papel moneda. Y, bueno, nada. Napoleón, enojado, declaró: el príncipe de Brasil, o sea, al abandonar Portugal, renunció a todos sus derechos de soberanía. Así que la casa de Braganza era la familia, ¿no?, de los reyes de Portugal. La casa de Braganza, dijo Napoleón, ya no reina en Portugal. Lo que quiero decir es que iba todo mal. Y mientras estuviera Napoleón, João solo sería príncipe de Brasil, porque a Portugal no podía volver nunca. En Río de Janeiro el virrey era Marcos de Noronha e Brito, conde de Arcos. Imaginen la cara del tipo cuando se enteró que le llegaba la corona entera. Claro. O sea, él era virrey del Brasil. Y se le viene toda la corte de Portugal, ¿y dónde qué quedó haciendo? ¿Qué va a acá? hacer? Me imagino que primero lo habrán rajado de donde se alojaba. Y sí. Le han dicho, mire, vaya a un lugar más home, porque acá va a venir el príncipe João. El caso es que se decretó la ley de los aposentos, que intimaba a los propietarios a desalojar sus casas para dar abrigo a los hidalgos que desembarcaban en Río con la corte, a los macanudos de la corte.
Entonces, a ver si se rajan de sus casas, señores. Las viviendas elegidas eran desalojadas mediante un procedimiento sumario. Se escribían con tiza en la fachada la letra PR, cuyo sentido oficial era príncipe real. Y el pueblo decía que aquello quería decir predio robado. Bueno, imagínense una ley así. Sí, claro. Usted se va a tener que mudar de su casa porque va a venir el marqués de no sé qué. Una expropiación Sí. Así. Sí, claro. inversa a la reforma agraria. Bueno, la nueva administración advirtió que debía endulzar un poco a los perjudicados, Sí. ¿no? Entonces, nada mejor que darle alguna distinción. Y Joao fundó el Registro General de las Mercedes y otorgó 235 títulos de nobleza e instauró la Orden de la Espada. Hizo caballeros y comendadores, como a 4.000 niatos. Te sacaban la casa, pero te llamaban conde de Chiclana. Sí. ¿no? Así que, bueno. Empezaban, desde luego, las canciones populares a flotar por ahí. Hay una famosa que dice algo así como, quien roba poco es ladrón, quien roba mucho es varón, y el que más roba y esconde va de varón a vizconde. Bien. Don Joao practicaba la caza y pasaba muchas horas en lugares apacibles, reposando en barracas o debajo de algún árbol. Le gustaba el Brasil, a pesar de los mosquitos y del calor. Los insectos eran tema constante para los viajeros. Dice la crónica, se llamó al país Tierra de las Bofetadas porque para defendernos de los mosquitos por las noches teníamos que darnos bofetadas a izquierda y derecha continuamente. Cuentan que Joao usaba la misma camisa hasta que se le rompía y obligaba a los sirvientes a que la cosieran, incluso llevándola puesta mientras dormía, ¿no? Sufría ataques de pánico, y especialmente cuando oía truenos. Y entre los morros los truenos se oyen más fuerte, no sé, en fin. Carlota Joaquina, la mujer, y hermana de Fernando VII de España, como se ha dicho, y conspiradora en el Río de la Plata, como también se ha dicho, por su parte, prefirió quedarse en una casa de campo. Se llevaba mal con el marido. Total, no digan nada ustedes. Sí. Cerca de la playa de Botafogo, antes incluso de la formación de aquel equipo, siguiendo la costumbre de vivir separada del marido, ¿no? Y conspiraba, como se ha dicho, incluso contra los intereses de Portugal. Era española la tipa. Tras llegar a Brasil, estableció contactos tanto con españoles como con nacionalistas de la región del Río de la Plata para crear un reino para sí misma, ya sea como regente de España o como reina de un nuevo reino creado en las colonias españolas del sur de América. Hemos dicho ayer que algunos personajes de gran actuación en la Revolución de Mayo eran, en aquellos años anteriores, aunque estos no son años anteriores, pero hablaban mucho de Carlota y hablaban mucho de la instauración de una monarquía constitucional en el Río de la Plata. Bueno, a la población local de Río de Janeiro le parecía que la comitiva, bueno, era rara, ¿no? Vestían como en invierno, y a los recién llegados les llamó la atención la esclavitud. El modo en que trataban a los africanos en Brasil era chocante incluso para los portugueses. Pero no era raro ver cautivos azotados en las calles, transportando cargas desproporcionadas o llevando sobre hombros literas. Pero bueno, eso ya no se veía en Lisboa. De todos modos, hay que decir que la administración real fue brava también con los negros y con los indios. A los negros los perseguían porque había rebeliones constantes, ¿no? Un fenómeno que le llamaban haitismo, por Haití. Recuérdese que la primera nación americana
que obtiene la independencia. Sí, yo creo que sí. Antes que Estados Unidos fue. Creo que antes que Estados Unidos. Esto fue Haití, ¿no? Con la rebelión de Toussaint Louverture, que era un negro. Y entonces a cualquier movimiento libertario, y especialmente si estaba como protagonista la negritud, pues se llamaba haitismo, ¿no? En cuanto a los indios, Joao los reprimía diciendo que estaba a favor de la civilización. Y chao. Joao también recién fue rey cuando murió su mamá, María la Loca, de la que habíamos hablado ayer, ¿no? La pobre María alucinó hasta sus últimos días. Antes no era rey, pero sí regente, había una regencia, porque la madre estaba loca, era reina, pero no reinaba. Bueno, al final se murió en 1816. La trasladaban en literas, a cada rato creía que se encontraba con el diablo, y entonces se arrojaba de la litera y salía corriendo. Está bien, después de todo, yo haría lo mismo. Hay instituciones que nacieron en ese periodo. El Banco do Brasil, la Imprenta Real, el primer periódico, que fue la Gaceta Río de Janeiro, la Escuela Real de Ciencias, Artes y Oficios, la Real Biblioteca. Recordemos que la Biblioteca de Lisboa... La mudaron también. No la pudieron mudar del todo, porque no querían los libros a bordo algunos, ¿no? Y había, digamos, lo que algunos llamaron un barniz de civilización. A Joao le encantaba ir a la ópera, pero a veces se quedaba dormido. Cuentan que siempre se despertaba en la ópera, ¿no? Asustado, y preguntaba, ¿ya se casaron? Claro. En 1814 Napoleón había sido derrotado y estaban dadas las condiciones para que Joao regresara, ¿no? En principio, Portugal se había transformado prácticamente en un protectorado inglés. ¿Y saben quién gobernaba? ¿Quién? Ese protectorado inglés. Claro, Portugal. Se van los franceses, derrotados por los ingleses. No está la corte portuguesa, que está en Río de Janeiro. Claro. ¿Quién gobierna? Un inglés. ¿Sabe quién era ese inglés? William Beresford. El tipo aquel que vino aquí en las invasiones inglesas, al que Liniers había sacado a patadas de Buenos Aires tras las invasiones inglesas. Es muy raro encontrar en toda la historia inglesa, como me decía recién Nico Tolkacher, un episodio en el cual los ingleses son sacados a patadas de algún lugar. Bien. Pero Joao quería quedarse en el Brasil, no quería volver. Dijeron, che, mirá que ya se fueron los franceses. Qué sé yo. Estaba todo al revés. Tras la administración de Beresford en Lisboa, se había armado un consejo de regencia, se produjo una rebelión liberal en Oporto, se armó una primera junta. Todo un absurdo. En 1820, Portugal pretendía independizarse de Brasil con una constitución que respetaba parcialmente a la monarquía. Ahí fue entonces que Joao dijo, mejor volvamos. Algunos le decían a Joao, ¿no?, que se quedara. Argumentaban que ante el constitucionalismo de Portugal era mejor ser rey absoluto en Brasil que no serlo por la mitad en Portugal, ¿no? Otros le decían que no, que volviera a recuperar lo suyo. Finalmente el rey volvió. Se embarcaron 4.000 personas de regreso a Portugal. En Brasil se quedó don Pedro, el heredero. Tuvo una charla, que fue la última con su padre, porque no volvieron a verse, ¿no? Dicen que cuando Joao partió, el 26 de abril de 1821, lloraba, y apenas podía hablar. Había estado 13 años en Brasil. Los barcos con el rey y su comitiva entraron en el puerto de Lisboa el 3 de julio. Cuando llegó, se había instaurado un nuevo ambiente político, ¿no? Elaborada la Constitución, el rey se vio obligado a jurarla, perdió muchas prerrogativas. Carlota Joaquina, la mujer, ¿no?, se negó a imitar al marido, por lo que sus derechos políticos le fueron anulados y se la despojó del título de reina. En aquel momento, el rey
también había perdido Brasil. Su hijo optó por quedarse allá y lideró una revuelta y proclamó la independencia del Brasil y adoptó el hijo de João, Pedro, el título de emperador del Brasil, ¿no? Dicen que antes de viajar a Portugal, João VI había anticipado los acontecimientos futuros, ya que le dijo al heredero: Pedro, Brasil pronto se separará de Portugal, ¿no? Si esto pasa, colócate la corona antes de que un aventurero la tome. Según las memorias del conde de Palmela, la independencia brasileña fue realizada de común acuerdo entre el rey y el príncipe, ¿no? Así, el 4 de marzo de 1826, Juan VI volvió del monasterio de los Jerónimos, donde había almorzado, y empezó a tener unos vómitos, convulsiones, desmayos. Bueno, por prudencia nombró a su hija, la infanta Isabel, como regente, y el día 10 de marzo murió. Su cuerpo fue embalsamado, la infanta asumió el gobierno interino, muy bien, hasta que en el año 2000 un equipo de investigadores exhumó el cuenco de una cerámica china que contenía las vísceras de João. Fragmentos de su corazón fueron rehidratados y sometidos a análisis que detectaron cantidades de arsénico suficientes como para matar a 4. Lo habían liquidado. ¿Y usted? Esta es la historia de João VI, pero también la historia de esta separación tan extraña entre el Portugal y Brasil, y también una ocasión para darnos cuenta de que sabemos muy poco de nuestros vecinos y no estaría mal que volvamos los ojos hacia ellos. Hemos recordado el momento en que se separaron el padre y el hijo y el momento en que lloraron, un llanto pequeño, podríamos decir, un lloriño. Y el choro es también una forma de canción brasileña que nos gusta mucho. Vamos a escuchar una canción que pertenece a Ernesto Nazaret, que fue un compositor extraordinario, muy poco conocido en la Argentina, pero debía ser más conocido, porque hacía tangos, por ejemplo. Y este hombre, probablemente, teniendo en cuenta este pequeño llanto de padre e hijo, haya escrito esta bella obra para piano que escucharemos a continuación y que se llama Chorinho Brasileiro. Hablaremos del profeta Diego Pires, también llamado Salomón Molco, como ustedes prefieran. Así que vamos a ubicarnos en Portugal en el año 1500. En esos tiempos nació Diego Pires. Era marrano. Sabemos que desde finales del siglo XIV los judíos de España y Portugal se enfrentaban a la siguiente elección: el bautismo o el exilio. Muchos se convirtieron a la fuerza y practicaban el judaísmo en la clandestinidad. Esos eran los marranos, en referencia a la fórmula aramea que los que se convertían estaban obligados a pronunciar: Maraneata, nuestro Señor ha venido. Más tarde la palabra adquirió un sentido peyorativo y significó chancho nomás. Diego Pires era un muchacho brillante. A los 21 años ya pelaba las naranjas solo. A los 21 años fue secretario del Consejo del Rey Manuel I el Afortunado y jurista del Tribunal de Apelación. Allá por 1525, el amigo Diego se encontró con un personaje llamado David Roivene, que lo perturbó. Parece que lo perturbó. Era un místico que llegaba de Oriente y que instó a muchos marranos a recuperar su fe.
Diego Pires siguió las órdenes de Reuben y quiso que se le practicara la circuncisión, pero muchos le dijeron que era peligroso. Y Pires se circuncidó él mismo y adoptó el nombre judío de Salomón Molco. Por las obvias persecuciones que podía sufrir en Portugal, el ahora Salomón Molco abandonó el país. Empezó una especie de periplo iniciático. A partir de 1527 visitó Italia, Jerusalén, Safed, Damasco, Constantinopla y Salónica. Y allí, en Salónica, Molco estudió la Cábala. En ese año de 1527, Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el condestable de Borbón, con la ayuda de un gran número de luteranos. Para Molco fue una señal. Creyó que la redención, el rescate de la humanidad por parte de un Mesías estaba cerca. Salomón Molco se hizo profeta, Cada desorden fue para él señal de la aparición salvadora. Sus discursos atraían a cristianos y judíos. Vivía en Roma en un puente sobre el Tíber. Allí mostró una extraña fiebre espiritual. Durante 30 días se sentó en aquel puente, no lejos del palacio papal, permaneció absolutamente inmóvil, sin comer nada. Advirtió que quería experimentar los sufrimientos que anunciaban la llegada del Salvador. Este asunto, que podría ser el de un místico menor, pudo aparecer en las crónicas cuando el Papa Clemente VII se interesó por Salomón Molco. Clemente se convirtió en el mayor defensor del profeta judío, sobre todo a partir del momento en que Molco predijo la inundación de Roma en 1530 y un terremoto en Portugal en enero de 1531. La puntería de Salomón Molco fue tal que, agradecida a la clerecía por poder salvar a tiempo propiedades y pieles, se le permitió predicar con toda libertad. Desde Portugal el agradecimiento también llegó. A pedido de Molco se alivianaron las medidas vejatorias que padecían allí los judíos. La fama de Salomón Molco creció demasiado. Ejercía una influencia notable entre los cristianos, empezando por el Papa. Es probable que jugara con su doble identidad cristiana y judía. Recordemos que en Portugal había recibido bautismo cristiano. Digamos que tenía un discurso elocuente para los dos sistemas de creencias. Vinieron a detonarse los celos de algunos jerarcas del papado. El médico de Clemente, Jacob Mantino, fue particularmente hostil. Lanzó una campaña de calumnias contra Molco y lo obligaron a que profetizara más para certificar la veracidad de sus decires. Esto es lo peor que le puede pasar a un profeta, que lo aprieten para que profetice. Y Salomón Molco hizo lo peor que se puede hacer en esos casos, profetizar. Asustado, empezó a largar predicciones sobre asuntos de poca monta que jamás se cumplieron. Ni siquiera tuvo la inteligencia de ser poco preciso. Habló, sin ir más lejos, sobre el día de la muerte de un cardenal que, mirá si será el tipo, no se murió. En 1532, sin que el Papa pudiera hacer nada para evitarlo, Salomón Molco fue citado ante un tribunal de la Inquisición. Tras la celebración del proceso, lo condenaron a la hoguera. Pero entonces sucedió algo increíble. La noche anterior a la ejecución, el Papa Clemente VII liberó secretamente a Salomón Molco e hizo que quemaran a otro que se le parecía. Qué piadoso. Lo que se llama una obra de bien. Una vez libre, Molco huyó hacia el norte de Italia, donde se reunió con aquel que lo había impresionado al comienzo de esta charla, el místico David Roivini. Mientras Salomón Molco estaba en Roma, David Roivini había establecido, mejor dicho, numerosos contactos para obtener una audiencia con Carlos V. Carlos V estaba en Regensburg y el objetivo era forjar una alianza entre judíos y cristianos para darle pifia a los turcos. Pero Carlos V había sido puesto en antecedentes sobre Roivini y Molco
y cuando el maestro y el profeta se presentaron ante el emperador, los metieron en cana, ¿eh? Roy Beni fue encadenado, luego conducido a España, pero se murió en el trayecto. Y Salomón Moltko fue condenado por segunda vez a la hoguera. Debe ser la única persona que condenaron 2 veces a la hoguera. En el régimen argentino no hubieran podido condenarlo 2 veces por el mismo delito y la misma pena. Pero ahora ya no pudo obtener un segundo favor del Papa. Incluso se le ofreció perdonarle la vida si se arrepentía y regresaba al cristianismo, pero Moltko se negó y entonces esta vez murió quemado en la hoguera a finales de 1532. Gershom Scholem ha escrito que en el siglo XVII todavía se podían admirar las vestiduras de Salomón Moltko guardadas como reliquias en la sinagoga de Praga. Esta fue la historia del pobre Salomón Moltko, profeta y condenado por 2 veces a la hoguera. ¿A quién dedicar esto? Bueno, muy bien. Si usted quiere, a Salomón Moltko, pero también a Roy Beni y al pobre tipo que quemaron en su lugar, cuyo único crimen fue parecérsele. Ni siquiera se ha salvado el nombre de ese pobre señor. Claro, si hubieran sabido su nombre no lo hubieran quemado. Claro. Habrá muerto gritando que no era, pero los simpáticos inquisidores dirían, eso es lo que alegan todos. Seguro. Claro, como Alzaca en la pizzería de frente a la cancha de San Lorenzo. Bueno, hechas las dedicatorias, confesaremos que nos fue muy difícil encontrar una canción que ilustrara convenientemente este doble tormento de Moltko. Y finalmente, como él nació en Portugal, nos encontramos con esta canción que por suerte Juanjo Domínguez grabó con el título cambiado. La canción se llama Coimbra, pero Juanjo le puso Abril en Portugal y de este modo ha quedado habilitada para ilustrar la historia de Salomón Moltko, ya que Coimbra hubiera sido demasiado específico. Se me dirá que Abril en Portugal también es específico, ya que Salomón Moltko probablemente no nació en abril. Pero bueno, no importa. Juanjo Domínguez toca muy bien la guitarra y entonces vale la pena escuchar siquiera por eso Coimbra, también llamado Abril en Portugal, en atención a nuestro amigo Salomón Moltko, o como se llamó antes, Diego Pires. Adelante, Juan. Hoy hablaremos de la historia de la reina cadáver. Linda historia. Lo haremos por sugerencia del oyente Mariano Díaz Melo. Inés de Castro, nacida en el año 1325, fue una noble y cortesana gallega, mejor conocida como la reina cadáver, esposa póstuma y amante del rey Pedro I de Portugal. Vamos a contar la historia, cómo ocurrió. El príncipe Pedro se enamoró de Inés de Castro, que era una dama de compañía de su mujer. Muy bien. Era hija de un noble español. Inés llegó a Portugal en 1340 como dama de compañía, efectivamente, de Constanza de Castilla, recién casada con Pedro, que era el príncipe de Portugal, heredero al trono de Portugal. Bueno, el príncipe se enamora de esta tipa, de Inés, y empieza a descuidar a su legítima esposa. Pone en peligro también las ya frágiles relaciones con Castilla. Imagínense. Bueno, resultó ser que Constanza de Castilla murió en 1349. Y el papá de Pedro, que era el rey Alfonso IV, intentó varias veces que su hijo se volviera a casar. Pero Pedro se negó, dice, no, que me voy a casar. Pero Alfonso IV había desterrado a Inés de la corte en 1344 para mantenerla lejos de Pedro. Ahora, cuando se muere la mujer de Pedro,
Inés regresa a Portugal, se reencontró con su amante y tuvieron 4 hijos. Bueno, Uno atrás del otro. bueno, está bien. Se reencontró bastante, ¿no? Sí. Tras varios intentos sin éxito de separar a los amantes, el rey, el Sí. padre de Pedro, Alfonso, ordenó la muerte de Inés. Decidió que su presencia era un riesgo político demasiado grande para la línea real portuguesa y la mandó a matar el 7 de enero de 1355. Tengo acá incluso los nombres de los asesinos. No es demasiado detalle. Pero Coelho, Álvaro González, Diogo López Pacheco acudieron al monasterio de Santa Clara a Bella en Coimbra, donde Inés vivía por entonces, y la asesinaron, le cortaron la cabeza delante de sus hijos pequeños. Luego fue enterrada en la ciudad de Coimbra. Cuando se enteró, Pedro, imagínense, destrozado, juró venganza. El príncipe lideró un levantamiento contra su propio padre, iniciando una guerra civil dentro de Portugal. Y en 1357 Alfonso murió. Y Pedro llegó al trono, buscó a los asesinos de su amada y les arrancó el corazón, Bueno. alegando que en realidad no tenían uno. Bueno, Pacheco fue el único que consiguió escapar a Aviñón y más tarde Pedro le perdonó la vida. Pedro declaró que en realidad se había casado en secreto con Inés, pero la verdad es que su palabra fue y sigue siendo la única prueba del matrimonio. Nunca presentó ninguna prueba, pero yo ya me había casado, dijo el tipo. Durante la crisis de la sucesión real de Portugal, allá por 1383, presentaron pruebas que supuestamente establecían que el Papa Inocencio VI había rechazado la solicitud de Pedro de reconocer su matrimonio con Inés y legitimar a sus hijos. Claro, imagínense que legitimar a los chicos significaba que uno de ellos, el mayor, Juan, duque de Valencia de Campos, tendría un fuerte derecho potencial al trono de Portugal. Como el Papa Inocencio negó la legitimidad de estos chicos, se fortaleció la reivindicación de otro hijo ilegítimo de Pedro I de Portugal, que era Juan Maestro de Avís, que finalmente fue el que tomó el trono y gobernó como João I de Portugal. Ahora bien, como parte de su venganza, Pedro juró hacer a Inés reina de Portugal, incluso muerta. Bueno, está bien. Y en 1360, varios años después de su asesinato, desenterró el cuerpo en descomposición de Inés y lo colocó en el trono y obligó a la corte y a todos los allí presentes a que le rindieran los honores debidos de reina y todos tuvieron que besar su cadavérica mano. Por favor. El cronista Fernão López nada dice sobre esta exhumación y esta fantástica ceremonia. Y algunos historiadores suponen que el origen de esta leyenda puede ser la costumbre que en Portugal había de besar la mano del cadáver de los reyes difuntos, o también puede ser porque en los siglos XIV y XV las efigies de los reyes modeladas en cera se colocaban sobre el túmulo funerario y tal vez esta efigie de Inés fuera colocada por Pedro en el trono, obligando a que su imagen, ya que no su cadáver, fuera homenajeada. O sea, no se sabe si es verdad este asunto. A mí siempre me lo contaron como verdadero. Puede ser verdad. Pero lo que pasa es que se abusan de mí porque soy muy crédulo. Bueno, después de aquello se hicieron nuevos funerales de Inés, muy suntuosos. Su cuerpo descansa hoy en el monasterio de Alcobaza, depositado en un túmulo de piedra caliza, con una efigie coronada que Pedro había hecho preparar y cerca de la cual hizo erigir su propia sepultura. La primera posición de las tumbas fue una al lado de la otra.
Pero en 1957, los amantes fueron trasladados a su posición actual. Pedro en el crucero sur e Inés en el crucero norte, uno frente al otro. Y dicen que esta posición frente a frente es para que Pedro e Inés puedan mirarse a los ojos cuando despierten el día del juicio. Bueno. En el arte, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, Pedro e Inés se abrieron paso sin cesar. Hay un montón de obras que se refieren a estos episodios. Porque en realidad la escena de un rey loco que insiste en que el cuerpo putrefacto de su amante sea vestido con las ropas de la coronación, apoyado en un trono, coronado y su mano besada por los nobles, ha resultado irresistible para decenas de obras de teatro, poemas, pinturas, novelas. La leyenda popular de la ceremonia del besamanos en la coronación de Inés de Castro llegó incluso a estar en la etiqueta de unos cigarrillos. Ah, mire usted. Que yo no sé cuáles serán. No. Bueno. Los adolescentes portugueses también se encuentran con Pedro e Inés cuando estudian, claro, a su poeta nacional, Camões, y se centran en un episodio en el que aparece en el poema As Luisíadas, una obra cumbre de la literatura portuguesa. Camões es el gran responsable de que esa historia sea una representación tan célebre en Portugal. Pero además, aquel amor condenado, sirvió de base para óperas en italiano, en inglés y en alemán. Ahora bien, en la mayoría de las representaciones, Inés de Castro solía ser retratada como un personaje secundario de su propio drama. Incluso en los cuentos infantiles y en la cultura popular del siglo XX, la feminidad sentimental y la pasividad de Inés están totalmente exageradas, ¿no? Se le describe como una persona hermosa pero que no hace nada. Absolutamente pasiva en la historia. En la línea opuesta salió una novela histórica de la escritora portuguesa Isabel Stilwell, publicada hace poco, cuyo eslogan es Espía, amante y reina de Portugal. Y en esa obra, Inés sí es una jugadora más que un peón en el juego de ajedrez político de su tiempo. Claro, pero es una novela policial. O sea, cuando la historia empieza a ponerse interesante, uno descubre que es falsa. Porque ¿será cierto o no será cierto? No lo sé. Yo lamento que no sea cierto porque siendo chico conocí esta historia y me había impresionado mucho. Tanto que ahora al releerla deseaba que fuera otra. Pero las tumbas están. Sí, las tumbas sí, pero lo impresionante de esto es la coronación y el besamanos. Y por ahí no fue verdadero. Por ahí no fue verdadero. Me llaman acá muchos oyentes que dicen, y si no fue verdadero, ¿usted por qué lo cuentan? Pero ¿qué importa si la historia es buena? Y ya está. Acá esto no es un programa de historia que busca la verdad. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Bueno, me pregunto con qué canción podemos ilustrarlo.